Bueno, realmente es un gusto compartir pues este tema a la par de un sinnúmero de temas importantísimos como los que estamos viendo en este escenario de temas libres, y yo vengo pues a aportarles este granito de arena en este tema, la cual, como decía mi reseña profesional, vengo trabajando desde hace ya varios años. Y yo siempre, pues antes de hablar de cualquier otro tema en TDAH, siempre hago como una leve introducción sobre qué es y en qué consiste este trastorno. El TDAH es una condición que va más allá de la etnia, de la geografía, del estrato económico, género o edad. Es decir, lo pueden tener cualquier persona a nivel mundial, independientemente de donde viva, independientemente de su condición social, de su género e inclusive su edad. Por lo tanto, es que históricamente se ha hablado del TDAH y se ha pensado, y ese es uno de los mayores mitos en TDAH, de que es una condición propiamente de niños, pero hoy día ya se sabe que es una condición que en un gran porcentaje, más del 80%, prevalece en la edad adulta. Tiene un origen neurobiológico, que quiere decir que el cerebro funciona como una serie de conexiones o redes neuronales, y que en el caso de la persona con TDAH, en su etapa de desarrollo, estas conexiones se desarrollan, pero se desarrollan de una manera más lenta. El proceso madurativo se da, pero de una forma más lenta. Esto hace que las personas, pues, en diversas situaciones a nivel funcional, como lo llamamos las funciones ejecutivas, tengan alguna dificultad para el desarrollo de actividades cotidianas, y que cuando estas personas son adultas y se enfrentan a las grandes demandas, más cuando viven en una área de ciudad, trabajo, vivencia en pareja, cuido de niños, exigencias laborales, entonces es un gran reto para el adulto que tiene esta condición, aún más cuando no sabe que lo tiene y no se ha dado un adecuado diagnóstico. Es de origen, como le dije anteriormente, neurobiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona tuvo el diagnóstico ya siendo adulto, eso fue que pues no fue captado y la persona lo tiene desde que nació, pero por múltiples razones no se captó o no se dio un diagnóstico a tiempo, y la persona lo sabe ya en su etapa adulta. Y lo que siempre hablamos en relación a este trastorno es que nunca es tarde para un adecuado diagnóstico. ¿Por qué? Porque le va a dar un camino a seguir a esta persona para buscar estrategias, formas de cómo funcionar mejor en diferentes ámbitos de su vida, y por tanto tener mejor calidad de vida y también prevenir otras comorbilidades. Recordemos que el TDAH es uno de los trastornos neurobiológicos que tiene mayor comorbilidad, y en el caso de la población adulta, la mayor comorbilidad es la ansiedad, los trastornos ansiosos y otras condiciones también aunadas. En esta parte no me voy a detener mucho, nada más para mencionar, para ya entrar a lo que es las atenciones a nivel de estrategias grupales. Menciono aquí los síntomas nucleares que tiene el TDAH, que es la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. Y siempre decimos, lo que estudiamos estas temáticas, es que estos tres núcleos o estos tres síntomas básicos o nucleares que acabo de mencionar, eso es lo que está en la puntita del iceberg. Debajo de todo eso hay un sinnúmero de situaciones por lo cual es importante atender a nivel clínico esta población, y a nivel preventivo, que es la labor que yo hago. Cuando hablamos de desatención, estamos hablando de adultos que se les dificulta manejar su tiempo, que hay olvidos frecuentes, que es una procrastinación frecuente, errores por descuidos en sus trabajos, y partimos de que no es un trastorno de conocimiento, ¿no? Sino es un trastorno de ejecución, de producción.
y a veces la persona es una persona grandiosamente competente, pero a veces esos errores por descuido, a veces inclusive termina con socavando también su autoconfianza, inclusive afecta la autoestima. Tenemos también la hiperactividad, como puse aquí el ejemplo de esos avioncitos, siempre hay una persona que se sale ahí de la secuencia, y cuando pensamos en actividad, hiperactividad, siempre me dicen el niño jugueteando, pero no, también los adultos pueden tener hiperactividad. Pero se traduce más a una inquietud interna. Cuando ya la persona entra a una etapa de adolescencia tardía y adultez, esa hiperactividad, como la conocemos tradicionalmente, disminuye, pero es más a nivel interno. Y que, ojo, siempre a veces se confunde con hiperactividad, pero no es hiperactividad. Y esta hiperactividad va a afectar lo que es el descanso, va a afectar los patrones de sueño, y esto va a afectar, por lo tanto, lo que es la calidad de vida. Y por último, la impulsividad, que como puse aquí en este dibujo, ¿verdad? Es como ese ir escalando, y de repente esta persona toma decisiones que tal vez no fueron las acertadas. Hay una dificultad de aprender de la experiencia, a veces hay una visión de túnel que hace que la persona tome conductas arriesgadas. A nivel emocional, y en base pues a un artículo que yo desarrollé sobre desregulación emocional, está asociada a esta dificultad en regular sus emociones, en donde no mide las consecuencias, y se da esta impulsividad. La impulsividad va a estar muy de la mano con la hiperactividad. A mayor hiperactividad, más impulsividad, y viceversa. Esta impulsividad va a estar también afectada en su vida cotidiana, por ejemplo, en lo que es el manejo del dinero, a la hora de conducir vehículos, que sabemos que hay una alta tasa también de accidentes de tránsito, etcétera. El DSM-5, nada más lo voy a mencionar en su última versión, en el 2013, ya menciona y lo hace más formalmente, que está y existe y está validado científicamente el TDAH en adultos. Brinda ejemplos de cómo podemos verlos, pocos, pero sí brinda ejemplos de cómo podemos ver este trastorno en la cotidianidad de la vida en nuestros consultantes. Ya reduce el número de síntomas. Recuerde que para niños y adolescentes se pide 6 de los 9 síntomas característicos para desatención, hiperactividad e impulsividad, pero nada más requiere 5 síntomas. Pero además que estos síntomas hayan tenido persistencia en el tiempo, o sea, que tengan una penetrancia también, que se dé en diversas situaciones, y sobre todo que genere un alto impacto o un impacto o disfuncionamiento en su vida diaria, y que, y que es el motivo por la cual a nivel de mi trabajo en atención primaria, pues he venido trabajando desde el 2018 aproximadamente, 2019, con lo que se llama los grupos de apoyo a nivel presencial. Inicialmente yo lo inicié ahí, en lo que es, yo trabajo como psicóloga en lo que es atención primaria. Si nos escuchan pues otras personas que no es de nuestro país, es lo que llamamos aquí los CEBAIS, que son los centros médicos que están más cerca de la comunidad y del hogar de las personas. Lógicamente, con la llegada de la pandemia, los grupos y también los tuvimos que suspender. Fue ya con el tiempo que pues se fue aprobando ya a nivel administrativo pues el recurso tecnológico de hacer estos espacios, que tienen un objetivo más como preventivos en donde ya las personas que participan en estos grupos son personas que ya tienen el diagnóstico por TDAH, o que están en una etapa de evaluación por mi persona ya avanzada. Y al participar en conjunto con personas que ya tienen el trastorno diagnosticado, permite esa identificación, permite también
ver si se siente identificado o no y permite tener estrategias. Como yo siempre digo cuando doy conferencias o talleres, siempre cuando uno habla de estas temáticas en estrategias, alguien podría decir, bueno, pero eso es lo que usted me está hablando, ya está, yo no tengo TDAH, pero a mí me serviría y potencializa mejor mi labor, por supuesto que sí, pero la gran diferencia es que en las personas con TDAH, sí, como les digo yo, no pueden darse ese lujo de no aplicarlas, de irlas practicando, ensayando para mejorar su calidad de vida. En mi experiencia también con trabajos en grupo, he tenido también la formación en la formación analítico vincular, entonces a veces he tenido que hacer como un trabajo también como muy ecléctico, ¿verdad? Porque como menciona ahí, dice aquí, la terapia cognitivo-conductual es la que ha mostrado mayor evidencia científica para el trabajo de esta población adulta, no solo a nivel individual, sino a nivel también de grupos. Sin embargo, se unen y se aglomeran según la teoría y las experiencias, y así ha sido mi experiencia también, unir varias estrategias que estas personas pueden aplicar, compartir entre ellos. Cuando yo los invito y luego a raíz de la pandemia a participar de esos espacios de prevención mediante el dispositivo grupal, siempre yo les ofrezco como una mini charlita o una mini exposición de algún tema que sea como un disparador grupal, como le llamamos los terapeutas grupales, que permita la identificación, y luego se abre el escenario para que estas personas pues enciendan sus cámaras, ¿verdad? Porque los protagonistas son ellos, y comiencen a compartir cuáles son sus experiencias, qué les ha servido, qué no les ha servido. De ahí, como en todo grupo, la identificación es básica. Más que sabemos que hoy en día pues estos espacios realmente son muy pocos conocidos, ¿verdad? Cuando hablamos de grupos se dan en otras condiciones que son necesarias, pero en mi experiencia, por ejemplo, en mi país, no conozco otra experiencia, ¿verdad?, similar. Entonces es una experiencia que cuando las personas ingresan realmente se sienten muy identificadas. Son espacios también, como le dije anteriormente, de prevención. ¿En qué sentido? Porque como el TDAH es una condición altamente comórbida, la idea es que entre más estrategias de apoyo psicológico, social, familiar, tengan ellos, algunas de esas comorbilidades pueden irse minimizando o evitando. Yo he tenido que hacer una transición, ¿verdad?, desde lo presencial a lo virtual, y bueno, hemos tenido también sus limitantes, como en algún momento ustedes lo han mencionado acá, que es pues que las personas pues tengan el recurso para conectarse, pierdan ese sustillo a la cámara y puedan realmente hacerlo. Pero la experiencia realmente ha sido muy positiva. Hay una sensación de pertenencia como lo hay en cualquier otro grupo o espacio, y esta no es su excepción, donde expresan, bueno, yo pensaba que era solo yo pensaba que solo a mí me pasaba esto, yo pensaba que yo tenía esto que era como raro, ¿verdad? Y nos permiten también tener una psicoeducación. La psicoeducación perfecto. La psicoeducación es lo que va a ayudar eventualmente también a darles información con evidencia científica y veraz para el manejo de mitos, el manejo de estrategias para el uso y el manejo de su dinero, el uso de estrategias para el manejo del tiempo, el manejo de planificar y organizar, porque recordemos que todas esas áreas son las que están interrumpidas y afectadas en el TDAH. Ejercicios de mindfulness también, donde los podemos ubicar en el aquí, en el ahora. Siempre en la medida de lo posible hay una entrevista
preliminar, pues lógicamente porque son personas que ya traen una evaluación dentro de su centro de salud, se trabaja en juegos de roles, planificar rutinas, ayudarlos a estrategias en perseverancia y prevención de comorbilidades. Y finalmente, ya para finalizar, las conclusiones de esta presentación, que hay una mayor necesidad de que esta población sea captada y abordada a nivel clínico. Entonces esto pues siempre es un llamado a que esta población necesita también ser atendida y abordada. Ya en otros países y muchos expertos a nivel mundial se habla de una visión de salud pública como un problema de salud pública que afecta otras grandes áreas de la salud mental y física de estas personas. El dispositivo grupal es de gran ayuda a estos estilos de vida saludables y preventivos para estas personas. La siguiente conclusión, el dispositivo grupal como coayudante en la información y educación de condiciones crónicas como lo es el TDAH, como son otras condiciones como la diabetes, la fibromialgia y otras condiciones que también sabemos que pueden darse crónicamente. Esta condición es crónica. Y finalmente, la virtualidad como una oportunidad de difundir, ¿verdad? A raíz de todo lo que hemos vivido a raíz de la pandemia, para abordar el TDAH en la vida adulta. Y ya para darle pase a mis compañeras que organizan este espacio, si desean saber más sobre TDAH, los invito a buscar mi información en mis redes sociales y ahí viene más información especialmente sobre el impacto del TDAH con la pandemia. Muchas gracias.